matemática, reflexionando sobre nuestros aprendizajes, aprendemos mejor, semana 26 de la plataforma Aprendo en Casa, primer año de educación secundaria. Bueno, tenemos una ficha de reflexión que la vamos a ir desarrollando. En este caso yo la he adaptado pues a las actividades que propone la plataforma Aprendo en Casa de la página web, ¿no? Y desarrollando esas actividades para tomarlo como reflexión sobre nuestros aprendizajes. Y ahí tenemos, por ejemplo, el día 3 pues reflexionamos acerca de nuestros aprendizajes en matemática, y el día 4 elaboramos un compromiso sobre nuestros aprendizajes de la matemática en el día 4. Bien, ya sabemos también lo que necesitamos, ¿no? Y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es pues seguir orientando la matemática que aprendemos a la vida, ¿no? A la matemática para la vida, es decir, pues enfocaremos todas las actividades a nuestra práctica cotidiana, ¿no? Bueno, luego de 25 semanas de Aprendo en Casa, pues es necesario tomar una pausa para pensar y repensar las acciones a seguir. Es decir, vamos a ir determinando qué acciones vamos a modificar o cómo vamos a seguir avanzando en adelante. Bien, para empezar, pues vamos a desarrollar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es un portafolio de evidencias? ¿No? También haciendo un gráfico, explica, dice cómo lo has organizado tu portafolio, ¿no? De qué, o sea, otra actividad pues es dibujar, ¿no? ¿Qué sueles guardar en tu portafolio de evidencias? ¿No? La otra es pues el portafolio de evidencias realmente te permite saber qué estás aprendiendo. Bueno, usted lo explica el por qué, ¿ya? A continuación, te presentamos parte de la situación de la semana 24-25. Bueno, recordemos que la situación consistía pues en una empresa que se estaba reactivando y comenzó a realizar entregas a domicilio, ¿no? O también llamado delivery. De ello se sabía pues que el ingreso de la empresa era 10 soles por cada entrega, ¿no? Y además sabíamos que máximo podía realizar hasta 150 entregas en un mes, ¿no? Entonces, de esta actividad que hemos desarrollado las semanas 24 y 25, pues vamos a tomar criterios, ¿no? Para reflexionar sobre ellos, ¿no? Sobre cómo estamos aprendiendo y esto que nos sirva, ¿no? De experiencia de aprendizaje. Bien, continuamos. ¿Qué tenemos? Explica y dice en qué consiste cada criterio. Bueno, justo lo que les decía, ¿no? Estos criterios que están aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Establezco relaciones entre datos o variaciones entre dos magnitudes y transforma esas en relaciones en funciones lineales. Entonces, justo decíamos, ¿no? Por ejemplo, teníamos varias funciones que representaban las actividades que habíamos desarrollado en la semana 24-25, ¿no? En el caso de la función que hablábamos sobre las entregas por deliveries, por ejemplo, decíamos que y era igual a 10x. Y decíamos, ¿por qué 10x? Porque, bueno, pues 10 soles es el incremento y x viene a ser el número de envíos. Entonces, yo quiero saber y cuánto vale, es decir, cuánto me sale la entrega, ¿no? De 5 productos, por ejemplo, de 5 entregas, ¿no? Entonces sería 10 por 5, 50, ¿no? 50 soles. ¿Ve? Ahora, esas funciones, ¿cómo las representábamos? De tres maneras, ¿no? Gráfica, tabular y simbólica, o con lenguaje algebraico, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Y lo que nos está pidiendo en esta parte, pues es que ustedes expliquen en qué consiste cada uno de estos criterios. Continuamos. Recordemos también los pasos de Polya, en qué consistía, ¿no? Comprender el problema, diseñar un plan o estrategia, ejecutar el plan o estrategia y reflexionar, dice, ¿no? Sobre los resultados. Bueno, sabemos en qué consiste cada uno, por eso siempre ya que empezamos nuestras actividades y decimos para resolver un problema, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, comprender el problema, luego ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Y terminando siempre, ¿no? O sea, en qué consiste esos resultados, ¿no? Incluso habíamos hecho algunas comprobaciones para eso, entonces esto es solamente para recordar, ¿no? Los pasos de Polya. Y aquí justamente viene explicado, pues, en qué trata, en qué consiste cada uno de estos pasos, ¿no? Y están con algunos ejemplos más. Bien, continuamos. Aquí, por ejemplo, se está haciendo una inferencia, ¿no? Es decir, bueno, si yo digo, por un envío va a ser 10 por 1, o sea, 10 soles. Por dos envíos va a ser 10 por 2, 20 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que por cada envío el ingreso para la empresa es de 10 soles. Y nos hacen algunas preguntas más acá. Bueno, ahora como ya subí, sabemos que por 3 entregas, bueno, va a ser 30 soles, ¿no?
¿cuál sería el ingreso? Dice, ¿no? Por X envíos. Entonces sería 10 por X. ¿Ve? Y esa es la representación que aquí en la parte de abajo aparece, ¿no? O quizás la representaste de esta manera, y igual a 10X. O acá también, slice es igual a 10X, pero cualquiera de dos formas, pues es la forma de cómo se puede representar una función lineal, ¿no? Luego también nos están explicando pues que podemos usar distintas letras, ¿no? Para representar la relación entre las magnitudes, por ejemplo, las expresiones slash 10x o y es igual a 10x o f de x es igual a 10x, ¿no? Entonces son formas de representar funciones. Bien, luego de eso habíamos hecho una tabla, ¿no? Para calcular, pero en una sola tablita habíamos nosotros colocado con puntos suspensivos para ver cuánto cuesta una entrega, dos entregas, 10 entregas, 20 entregas, 40 entregas, 100 entregas, hasta 150 entregas, ¿no? Entonces, en una sola tabla habíamos hecho, pero bueno, acá nos estamos dando cuenta que es la misma tabla pero extendida, ¿no? La expresión algebraica de la relación sigue siendo y igual a 10x, claro, pues, ¿no? Entonces, esta se representa mediante un gráfico de valores, la relación entre la cantidad de envíos a domicilio y el ingreso en soles. Entonces aquí nos plantean, por ejemplo, los trabajos, ¿no? Las gráficas presentadas por los tres grupos de estudiantes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice ingresos, cantidad de entregas, ingresos, cantidad de entregas. Aquí dice cantidad de entregas y abajo ingresos, ¿no? Entonces la pregunta para la reflexión es pues cuál o cuáles de las tres representaciones gráficas han sido correctamente representados o graficados, ¿no? Entonces eso tenemos que responder previo análisis de los tres casos. Continuamos, ¿no? ¿Son correctas las representaciones gráficas presentadas? Bueno, dice que tenemos que considerar que el importe en soles depende de la cantidad de entregas a domicilio realizadas. Damos un valor a X, lo sustituimos por la expresión algebraica y podemos calcular el valor de Y. Bueno, es la función que hablábamos, ¿no? Y igual a 10X. Y nos están explicando cómo pues esta función, ¿no? Se operativiza para demás situaciones, ¿no? Del mismo problema. Ahora, acá nos dicen que ya, ¿no? ¿Te diste cuenta de que en la tercera gráfica las magnitudes asignadas en el eje del plano cartesiano se han invertido por error? Ahí nos está diciendo ya, de ahí podemos inferir que las dos gráficas anteriores son correctas excepto la tercera, ¿no? Ahora dice, ¿cómo te sentiste al representar? ¿Te pareció fácil? Bueno, ya pues, ¿cómo lo han entendido esos problemas, ¿no? Esos tres gráficos. ¿Realmente está fácil? ¿Ustedes encontraron ese error o no, no? ¿Y cómo te sentiste al representar, no? Y eso es lo que tienen que expresar en esta parte, ¿ya? Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, tenemos planteo de afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales y las justifico con conocimientos matemáticos. Nos ponen otro caso, ¿no? Donde dice que se denomina función a la relación entre dos magnitudes, donde a cada elemento del conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. Por ejemplo, se quiere comprar duraznos por kilogramos. Se sabe que el precio por kilogramos es de 2,50 soles, ¿no? Y se quiere saber cuánto se pagará por cierta cantidad de kilogramos de fruta. Bueno, ahí está la función, y igual a 2,50x. Depende, ¿no? Si yo quiero 10 kilos, 2,50 por 10, ¿no? Que sería 25 soles, ¿no? Entonces, esta función representa la situación problemática, ¿no? Y nos permite calcular pues el costo de cualquier cantidad, ¿no? En este caso del producto que hace en mención, ¿no? En el caso de duraznos. Bien, aquí aparece una función, ¿no? Dice a cada elemento del conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. Si graficamos la función, tenemos la función lineal. Ahí tenemos el pago en soles. Efectivamente 2 soles 50 por 1 kilo, por 2 kilos 5 soles y así ves. Entonces, ¿cómo gráficamente se puede representar pues esto? Y nos puede permitir también calcular, ¿no? Los demás costos, ¿ve? De demás cantidades. Luego tenemos reflexión para reflexionar sobre los resultados, ¿no? Ahora vamos a empezar a analizar, dice, o a reflexionar sobre nuestros procesos. ¿Por qué es importante primero determinar los datos y las incógnitas de la situación? ¿Ya? Bueno, en realidad son 5 preguntas que las van a tener que resolver cada una, porque estas ya están pues en su módulo de la semana 26.
También lo vamos a desarrollar, como ustedes ya saben, es tradicional, pues durante la semana en los horarios que nos corresponden, vía Google Meet. Siguiente actividad, elaboramos un compromiso sobre nuestros aprendizajes. Bueno, ya me debo haber dado cuenta cuáles son mis dificultades, mis deficiencias, ¿no? En función a eso, pues debo elaborar una, o debo redactar un compromiso, ¿no? Sobre nuestros aprendizajes, ¿ya? Sobre qué cosa debo mejorar, ¿no? Se supone que sobre eso tiene que ser, pues, el compromiso. De la misma forma resuelven estas 6 preguntas, ¿no? Con palabras sencillas que ustedes las entiendan, ¿no? Por ejemplo, letra A. Escribe qué estrategias usaste para la resolución de los retos planteados en las actividades anteriores. ¿Cómo lo resolviste? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Vamos a la B. O de qué maneras distintas lo has resuelto, ¿no? Vamos a la B. Dice, escribe las fortalezas que evidenciaste en el proceso para poder cumplir el reto. Es decir, tienes que escribir, pues, qué es lo más fácil que has entendido, ¿no? Y cómo esa potencia que tienes, ¿no? Esa fortaleza que tienes, pues la puedes seguir potenciando. Por ejemplo, ahí es referencia a la letra C, ¿no? La pregunta de la letra C. Y así van respondiendo cada una de las preguntas como corresponde en sus módulos de aprendizaje. Muy bien. Con eso se cierra prácticamente esta semana, ¿no? Una semana de reflexión sobre los aprendizajes que estamos desarrollando, pues, en la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Y bueno, al final ustedes van a escribir ese compromiso, ¿no? Luego de haber reflexionado sobre tus logros y tus retos por trabajar, ¿a qué te puedes comprometer? Ese compromiso ustedes lo van a escribir en esta parte final. Obviamente que eso está, pues, en su módulo de aprendizaje correspondiente a la semana 26, que lo estoy enviando en las plataformas de WhatsApp, grupales por cada salón. Bien, eso sería todo, ¿no? Y ya, como les decía, pues estamos en la semana 26, reflexionando sobre nuestros aprendizajes, ¿no? Aprendemos mejor, primer año de educación secundaria, semana 26, matemática. Muchas gracias.